Marcela Acuña había dicho que había visto un bulto en la casa y que le pareció que era un cuerpo. Bueno, todos estos elementos van a formar parte, algunos de los que estamos viendo acá en pantalla, de lo que va a ser el pedido de juicio oral contra los 7 acusados. Bueno, Jan, vos estuviste desde el minuto 1 cubriendo el caso y te acordás que en las reuniones de producción nosotros decíamos, ya se habrá olvidado la reunión que mantuvo la mamá de Cecilia Strazowski con el gobernador, creo que a instancias de Fernando Burlando. ¿Habrá reducido el impacto político, el impacto electoral que podía tener? Y bueno, a la vista de los resultados, parece que no. Exactamente, Luis. Y además tengamos en cuenta lo siguiente. En la última semana, Gloria, a los medios locales, había confirmado que se iba a vivir a Buenos Aires. Ahora hay que ver si repiensa o no la decisión, ¿no? Tengamos en cuenta que ha ganado Leandro Esdero y por ahí quizás puede tener un poco más de tranquilidad. Ella anoche con José del Río, creo que vos también estabas en ese diálogo, en el pase. Ella decía... las amenazas que tuve cuando se fueron todos los medios nacionales, lo que pasé en estos 3 meses después de saber que mi hija obviamente había sido desaparecida y brutalmente asesinada. Bueno, ese es un punto importante para el análisis. Y recién Gustavo mencionaba algo importante. ¿Qué pasó con Melgarejo? Gustavo Melgarejo, que era el casero del Campo Rossi. Según tengo entendido y hablé con fuentes de la investigación, fue un apuñalamiento en una pelea con otro interno, que nada tenía que ver con la investigación, pero que generó un cierto resquemor. Y lo más importante, la elevación a juicio. Y ayer no les permitieron votar. Por ejemplo, no sé fehacientemente cuál fue la decisión del servicio penitenciario, pero ni César Sena, ni Emerenciano Sena, ni Marcela Acuña, ninguno de los 3 pudo salir de la cárcel para votar o no lo pudo hacer dentro de cada establecimiento donde están alojados con prisión preventiva. Eso es como para darles un contexto de cómo está Chaco en cuanto a lo judicial. En cuanto al día a día, las marchas cada vez fueron menores, Luis, la espuma, te decía recién, fue bajando. Ha trascendido, ha pasado el agua por debajo del puente y por ahora yo te diría que lo de Cecilia ha pasado a un segundo plano. Hoy por hoy el resultado ha arrasado el batacazo de Esdero, pero desde otro punto. Se lo preguntaban ayer a Esdero. ¿Fue para usted influyente? Bueno, claramente después de los meses no. Y Chaco políticamente dio un batacazo y le dijo que no al peronismo. Bueno, habría que ver cómo se mueve el humor social, ¿no, Maxi? Porque a veces lo que impacta en la televisión... tarda en decantar y después se expresa con el voto. Exacto. Se empiezan a ver, bueno, la falencia de los gobiernos de turno y después se expresan con el voto, ¿no? Sí, la verdad que estaba desgastado de todas maneras Coqui Capitanich. Insisto, había hecho, en las últimas elecciones había mejorado su performance de cara a las generales. Estaba a tiro, viste que eso pasa generalmente en las provincias que parece que el caudillo de turno pierde y termina ganando en muchos casos. En este caso se había abierto una grieta, me parece que el caso de Cecilia Strazowski así asesta justamente ese golpe. Gloria Romero, ayer justamente en nota con La Nación, decía, siento que la gente también me votó a mí. Puede que haya también algo de ese espíritu. Como bien dice Jan, ya no se ve, digo, la incidencia en el mismo Chaco que hace 3 meses, pero ha marcado un antes y un después para Capitanich, sin duda, ¿no? Digo, eso lo golpeó de una manera mortal. Ni hablar. Exacto. ¿Cómo, Jan? Que en las PASO ni hablar, porque fue 42-37, nadie preveía que Capitanich podía perder por tanta diferencia y se evidenció ayer con 46-40. Por eso insisto con lo mismo. Sí, en las PASO fue importante, pero pasaron casi 4 meses, volvió a ganar Esdero con una amplia diferencia mayor, por eso gana en primera vuelta y yo creo que hubo una conjunción ahí entre los dos, el hartazgo de la gente políticamente, este es un gran punto, ¿no? Digo, que se dan muchas provincias y se ve incluso, y por el que lo veamos también en la provincia de Buenos Aires, con los movimientos sociales, moviendo todo el aparato, Luis, ¿no? Digo, porque el crecimiento es 4 puntos, pero lo que le tira es todo. Le tira todo el aparato. En estos casos, cuando se pierde en las PASO, el mismo gobernador le pega la apriete a toda la planta del Estado, que en las provincias del norte es súper incidente. ¿Les puedo decir 2 o 3 cositas que ayer mientras sucedían esto, nosotros recibíamos mensajes? Un analista político exquisito, a mi entender, me pidió reserva de su nombre, dijo, el aparato peronista no sirve más. Excepto en algunos lugares donde lo tienen muy fuertemente arraigado y con miedo, y es una cuestión de tiempo que se vaya a caer, como Formosa. Viste, es como un dique, cuando el dique rompe, después... pero fíjate Chaco, ¿no? Chaco era una provincia feudal, pero no tan brutal desde el punto de vista del control como Formosa, pero tenía mucho de eso. Fíjate que Capitanich termina diciendo... Perdimos, sí, no somos un feudo. La mitad de los años, ¿no? Bueno. De Capitanich. Pero además de la mitad de los años, este analista político me decía, listo, se acabó el aparato peronista clásico, por eso Luis Barrionuevo ofreciéndole fiscales a Milei,
atenti, teléfono para Milei. Yo, con todo respeto, le dije ayer, mire, cuidado con Barrio Nuevo, porque no solamente no le va a conseguir los fiscales lo va a conseguir usted, y ya los está embadurnando, Es más, algunos dentro de la Libertad Avanza dijeron, muchachos, nos dejamos embadurnar por Luis Barrio Nuevo, y eso quizá impacte. Pero el segundo tema es que los encuestadores volvieron a equivocarse, algunos de los que yo hablé. Yo voy a mencionar algunos, a uno solo, que me dijo, mirá, cuando empezó la ola Violeta Milei, tan fuerte es la ola Violeta Milei, que según mis números, en el Chaco, aunque 2 de los candidatos se vinculan con él, dicen que estás con él, pero Milei no lo reconocen, ya estaban cerca del 12%. Esto me lo dijo una semana después del triunfo de Milei. Pero los 2 candidatos referenciados en Milei, aunque Milei lo niegan, no llegaron al 5%, Jan. Corregime este dato. No, exacto. Menos del 5%. Es más, al 3, algunos y otros que directamente Milei se encargó de decir, esa gente no es mi candidato, porque había 2 listas libertarias. Una que decía la Libertad Avanza y otra que decía Libertarios Unidos. Entonces, Milei se encargó de decir, ninguno de esos 2 frentes políticos me representan Chaco. No tengo representantes, así que es importante porque en el espejo nacional, aquí para las PASO, nacionales me refiero a presidente, que se entienda bien, había ganado Sergio Massa, en segundo lugar había salido Juntos por el Cambio y en tercer lugar Milei. Así que eso también es para reflejarlo a nivel nacional, es disímil totalmente de lo que pasa a nivel provincial. Gracias, Jan. Ni una línea más, Maxi, ¿no? Que nadie, ni Juntos por el Cambio, ni en ningún lugar, se coma la curva de creer que lo que pasó en Chaco puede pasar a nivel nacional, porque hasta ahora estamos lejos de eso, ¿no? Absolutamente. Okay. Pero digo, marca un cambio de tendencia con muchas provincias hoy para el lado de Juntos por el Cambio. En un eventual gobierno sería mucho más sencillo. Claro que sí. ¿Cuántas provincias tiene Juntos por el Cambio ya y cuántas aspira a tener? Es que tendría que chequear el mapa, pero aspiraba 7, a tener 8. entre propios y aliados unas 10. Debe estar teniendo por lo menos unas 6, 7 propias, si no me falla. Todavía tenemos a Ciudad de confirmar Buenos elecciones Aires en y Ciudad de provincia Provincia de Buenos Aires Entre y Ríos, Entre Ríos. y Mendoza. Y Bueno, Mendoza que ya la este fin de tenemos. semana. Gracias, Jan.